Hebreos capítulo 12, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, podéis notar cómo está enseñándonos que la vida espiritual, la vida del creyente es como una carrera. Y al igual que alguien que corre en una maratón, no es un sprint, no es correr a tope hasta llegar a la meta, no es esa clase de carrera, es una maratón. Va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, va a requerir ganas, deseo, va a requerir enfoque en la meta, va a requerir el continuar a pesar de que te duele todo el cuerpo, a pesar de que ya no tienes fuerzas para nada, a pesar de que tus piernas quizás ya están un poquito temblorosas, a pesar de que aún queda largo camino, o incluso, como está hablando de la vida, no sabes cuándo vas a pasar a la eternidad, no sabes si la meta para ti es hoy, o mañana, o la semana que viene, o el mes que viene. El punto es, hay que mantenerse fieles, corriendo la carrera, y aquí nos dice cómo debemos hacerlo. Debemos asegurarnos que tenemos la perspectiva correcta, mirando la meta correcta para llegar y vivir una vida que agrada a Dios. Por eso nos dice aquí, en versículo 1, esto es Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Ahora, en el capítulo 11 ha destacado personas que ya han corrido la carrera. Son héroes de la fe, ¿no? Son personas que vivieron hace tiempo y demostraron que se puede vivir, que se puede vivir para Dios en medio de una sociedad que rechaza a Dios, en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, que está lleno de personas que rechazan a aquellos que sirven a Dios. Y destacan esas personas que se puede agradar a Dios y que Dios sigue siendo fiel. Se puede confiar en Dios, se puede correr la carrera de la fe con fidelidad, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las dificultades. Y entonces llega aquí al capítulo 12, en los primeros dos versículos, donde destaca a otra persona que ha corrido la carrera con fidelidad, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él corrió la carrera y obtuvo la victoria, nosotros podemos correr la carrera de la fe y obtener victoria, porque es la victoria que Él ha obrado por su cruz. Y Él ahora está exaltado a la diestra del trono de Dios. Entonces, por ello, este texto nos recuerda de los creyentes que han pasado antes de nosotros y su fidelidad y cómo debemos de seguir su ejemplo y reconocer que Dios se demostró fiel a través de sus vidas, al igual que es el mismo Dios al cual servimos. Dios se va a demostrar fiel en nuestras vidas y debemos de valorar el ejemplo de los creyentes que nos precedieron y recordar que estamos en una carrera, y es una carrera a largo plazo.
Es una carrera que va a durar el resto de nuestra vida terrestre. Y por ello debemos de tener esa perspectiva. Porque cuando estás preocupado o estás constantemente preguntando ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Pues al final es un camino muy largo, ¿no? Es como posiblemente habéis estado en un vehículo donde hay un niño pequeño que está preguntando ¿pero cuándo vamos a llegar? Y al final ese camino parece eterno, solamente porque está haciendo preguntas de cuándo se va a acabar, ¿no? Pero si mantienes la perspectiva y dices, mira, voy a seguir corriendo y cuando se acaba, de repente te va a sorprender, oye, ya he llegado a la meta, ¿no? ¡Wow! Gloria a Dios. Y entonces, por ello aquí nos está exhortando a correr la carrera de la manera más eficaz posible, con los ojos puestos en Jesús. Y para poder correr de manera eficaz hay que eliminar todo lo que nos estorba. Hay que deshacernos de lo que nos refrena. Es necesario correr con paciencia, con perseverancia. Es necesario poner los ojos en Jesús, porque Él es la meta. Cristo es el único que salva. Él completa nuestra salvación. Él es el ejemplo a seguir por su dedicación a Dios Padre. Jesús sufrió la cruz con gozo, conociendo el resultado, y fue exaltado por Dios Padre. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Este texto resalta el llamado a la fe, un llamado a la perseverancia, a continuar continuando, a no darse por vencido. Es que el autor desea que sus destinatarios mantengan su fe al considerar los ejemplos del pueblo de Dios del pasado. Por eso ha destacado esas personas ahí en capítulo 11, pero él mismo, inspirado por Dios, dice que es imposible, o sea, no le da tiempo, como nos dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, o sea, podría enumerar muchas más personas. Pero aquí simplemente da estos ejemplos para que nos demos cuenta, oye, tenemos personas que son ejemplares a los cuales podemos seguir, se mantuvieron fieles y firmes a Dios a pesar de grandes dificultades y sufrimiento. Entonces, la Escritura revela muchos ejemplos de la fe y también revela la perseverancia de muchos creyentes a pesar de grandes dificultades. Y si los creyentes se mantienen firmes en la fe, también llevarán a cabo grandes cosas para Dios. No obstante, aquí los destinatarios originales de esta carta de Hebreos están sufriendo persecución. Y su camino no es fácil. Ya ha destacado en el capítulo 10, versículo 32, menciona, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33 menciona vituperios, tribulaciones. Dice, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esos Hebreos 10, del 32 al 34, donde vemos, están sufriendo por su fe, están siendo perseguidos. Y lo que deben de hacer es mantener los ojos en la meta, mantener los ojos en Jesús y recordar e imitar a los creyentes del pasado, que se mantuvieron fieles a Dios a pesar de grandes pruebas. Por eso aquí el enfoque está en la perseverancia, porque es una carrera que no es una carrera rápida, no es una carrera de 100 metros, ¿no? Esto es una maratón y hay que preservar la energía, ¿no? Y hay que tener esa perspectiva de que aún queda mucho camino y hay que seguir perseverando. Y es una carrera que requiere perseverancia. Y corremos correctamente si mantenemos los ojos en Jesús. Es que cuando una persona se convierte al Evangelio, no tarda mucho en darse cuenta de que seguir a Jesús no es fácil. Estar completamente dedicado a Cristo requiere mucho esfuerzo. Y vienen pruebas, y rechazo, y persecución.
es que mantenerse fiel a Dios requiere perseverancia. Y aquí este texto está destacando que a pesar de las dificultades podemos encontrar ánimo. Ánimo en aquellos que nos precedieron, aquellos creyentes que fueron fieles a pesar de gran sufrimiento. Y también tomar ánimo de el mejor ejemplo a seguir, ¿quién es Jesucristo? Que Él incluso sufrió la cruz con gozo y menospreció esa vergüenza de la cruz y ha sido exaltado a la diestra de Dios. Es que los creyentes fieles del pasado testifican que es posible mantenerse fiel. Al mismo tiempo, Jesús es el mejor ejemplo de la fe persistente, demostrando fidelidad, demostrando resistencia y aún obediencia a Dios Padre. Y es que los sufrimientos de Jesús proveen un punto de referencia para evaluar nuestras dificultades. Y por eso aquí está destacando la perseverancia y la importancia de despojarnos de cualquier cosa que estorbe en nuestra carrera, en esta carrera espiritual. Y es que la fe genuina demuestra paciencia y perseverancia a pesar de las adversidades. Y incluso el contexto que sigue destaca que estas adversidades que están sufriendo los destinatarios originales de la carta de Hebreos, esas pruebas que estaban sufriendo, Dios las estaba usando como disciplina, una disciplina correctora para enseñarles a obedecer, para enseñarles a servirle. Y entonces aquí vemos cómo presenta una metáfora que compara la vida del creyente con una carrera. Porque hay un comienzo, cuando pones tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Es cuando empieza tu carrera espiritual, tu carrera de la fe. Y esa carrera, pues, te vas a encontrar con dificultades. Va a haber tiempos de desánimo. Hay un cierto tiempo entre el principio y el fin, ¿no? Cuando pases a la eternidad, ahí es cuando llegas a la meta. Por eso requiere perseverancia. Y hay recompensa cuando se llega a la meta. Y por ello aquí está destacando la importancia de la perseverancia en la fe y la obediencia. Por eso, corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Aquí en versículo 1, estos Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto, o sea, está considerando lo que acaba de decir de esos ejemplos del pasado. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, como mencioné, está asemejando la vida del creyente, la vida espiritual, como una carrera. Entonces, de la manera que lo presenta es como que estás quizás en las Olimpiadas y estás en una carrera y el estadio está lleno de gente que te está observando, ¿no? que está observando, está dando testimonio de la carrera. En este caso, los testigos no es que estén dando testimonio en ese sentido, sino que ellos mismos testifican de que han corrido, se han mantenido fieles y Dios ha sido fiel. Se puede vivir esa carrera de la fe. Entonces, acabo de presentar ese informe de los hombres y mujeres que demostraron su fe y Dios es quien da testimonio de esa fe. Dios es quien evalúa, como nos dice Hebreos 4:13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, eso es Hebreos 4:13. Dios es quien evalúa y ahora los llama testigos a estos creyentes que nos precedieron, que menciona el capítulo 11, y les llama una gran nube de testigos. Y lo que está haciendo referencia a un gran número de testigos. Y como mencioné, no son necesariamente testigos como simplemente espectadores, sino que ellos han participado también de la carrera. Ellos testifican por su lealtad, ellos testifican por su perseverancia de que es posible vivir la vida de la fe.
dan testimonio de las posibilidades de la fe. Y por ello son ejemplos de la perseverancia. La perseverancia, la fe. Dan testimonio a las generaciones posteriores de todas las posibilidades de la fe. Y es que los creyentes de las generaciones siguientes les miran a ellos para encontrar ánimo. Ellos dan testimonio de la fidelidad de Dios. Testifican de la realidad del Dios verdadero. Y ese registro de estos creyentes tiene la intención de animarnos en la carrera que tenemos por delante. Porque nos animan a cultivar la perseverancia, como lo hicieron ellos. Su testimonio anima al creyente a perseverar en la fe a pesar de la lucha. Porque como leí antes, ahí en Hebreos 10, versículo 32, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Viendo esos padecimientos que están sufriendo porque les están persiguiendo. Es que cada creyente necesita cultivar paciencia. Nos dice Hebreos 10, del 35 al 36, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Vale? Esos Hebreos 10, del 35 al 36, donde destaca la importancia de cultivar la paciencia. Es algo que hay que aprender. ¿Y cómo se aprende la paciencia? Sufriendo. Y entonces aprendemos paciencia. Es como un músculo que se desarrolla con resistencia, ¿no? Es la misma idea. Entonces la paciencia se desarrolla con esa resistencia, con el sufrimiento. Y es necesario cultivar esa paciencia. Y es que Cristo vino a la tierra en cumplimiento de la promesa de Dios y por su sacrificio ha quitado de en medio el pecado. Nos dice Hebreos 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, Cristo se presentó a sí mismo, el sacrificio perfecto, y Él, por ello, ahora ha establecido la paz con Dios y ahora está exaltado en los cielos. Y por ello los creyentes, ¿qué es lo que hacen? Esperan su segunda venida. Como nos dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es Hebreos 9, versículo 28. Entonces, ¿qué es lo que el creyente desea? Que se complete su salvación. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando sea glorificado. ¿Cuándo ocurre esa glorificación? Cuando pase a la eternidad. Y entonces ahí es cuando seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Pero mientras tanto tenemos que mantenernos fieles y firmes en la carrera de la fe. Mantener los ojos en Cristo y tomar el ejemplo de Moisés, que nos da aquí Hebreos 11, versículo 27, cuando nos dice la última frase, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Simplemente destacando que estaba con los ojos mantenidos en Dios, sabiendo que Dios tiene un plan para él y él quería vivir de una manera que le agrada, y entonces mantener los ojos en Dios para serle fiel en esa carrera de la fe en la que estaba. Es que cada creyente tiene su carrera. Y por ello aquí vemos esta carrera que destaca, es una carrera no de rapidez, sino de resistencia. Es una carrera de distancia que requiere dedicación. Y en la competencia cristiana, cualquiera que compite de forma legítima recibe premio, como nos dice 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces cada uno estamos en una carrera y si corremos con fidelidad, Cristo nos recompensa. Y hay que correr de esa manera para obtener el premio. Nos dice ahí 1 Corintios 9, versículo 24. ¿Qué es lo que hace un atleta para correr la carrera? Se prepara. No, un atleta se disciplina.
Elimina cualquier peso innecesario. Por eso nos menciona aquí, en Hebreos 12, a la mitad del versículo 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un corredor, cuando va a participar en una carrera, elimina todo lo que no sea necesario. Ahora sí, durante su entrenamiento, posiblemente pues quizás se pone pesas en las piernas, ¿no? O lleva un peto con pesas, o quizás tiene diferentes cosas que crean resistencia para que luego en el tiempo de la carrera se lo quita y entonces como que tiene más fuerza, más agilidad, más resistencia, etcétera, ¿no? Pero el entrenamiento es diferente a lo que es la carrera, porque en el momento de la carrera se quitan todo lo que obstaculiza, todo lo que estorba. Solo retiene lo imprescindible. Se quita la ropa que impide ese rendimiento en una carrera. Y especialmente en la antigüedad, que llevaban esos mantos grandes. Si hay una carrera, ¿qué es lo que hacen? Se quitan esos mantos grandes, porque si no pueden tropezar. Son muy pesados, etc. Incluso las Olimpiadas en Grecia, los corredores corrían desnudos. O sea, de esa manera, obviamente en una sociedad pagana, pero esa es la idea, de despojarse de todo lo que estorba. No solo abandona objetos innecesarios, sino que también se quita peso corporal, ese peso corporal excedente, se lo quita para poder correr de una manera más eficaz. Es que el peso es algo que interfiere o demora la acción o el progreso. Es algo pesado que estorba. Y es que es necesario deshacerse de cualquier cosa que frena, que obstaculiza, que detiene. Y hay muchas cosas que son buenas, pero en una carrera te entorpecen. Entonces hay que quitarlas de en medio. Y es que el creyente debe dejar a un lado cualquier cosa que obstaculiza su vida espiritual. Cualquier cosa. Porque aquí también menciona, aquí a la mitad del versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, también hay cosas que no son buenas y nos enredan. Por eso menciona el pecado que nos asedia. Porque de la manera que lo describe es como que nos rodea, nos ata y nos amarra y entonces no podemos correr de una manera eficaz. Quizás habéis visto unos dibujos animados o quizás lo habéis hecho a algún amigo donde le habéis atado los cordones de las zapatillas y entonces cuando se levanta se cae. ¿Por qué? Porque no puede mover las piernas de una manera eficaz. Entonces, eso es lo que hace el pecado. Te ata. Por eso a los presos les ponen esos grillos, ¿no? en las piernas para que no puedan escapar y no puedan huir, no sean eficaces con sus piernas para poder maniobrar y escapar de los guardias. Es la misma idea. Eso es lo que hace el pecado. Te frena, te ata, no te deja, es un obstáculo. Y por eso hay que deshacerse del pecado que nos asedia. Porque el pecado es un obstáculo serio en nuestra carrera espiritual. Entonces, hay que deshacerse de todo lo que estorba en nuestro caminar con Cristo. Sea cosas que no necesariamente son pecado y también deshacerse de cosas que son pecado. Para correr con fidelidad. Porque hay que recordar que los deseos de la carne van en contra del Espíritu. Nos dice Gálatas 5, del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, por eso hay que deshacerse de las obras de la carne, hay que deshacerse de esos deseos de la carne y reemplazarlos con esos deseos espirituales, y por eso andando en el Espíritu, sometiéndonos al Espíritu, andando de una manera que agrada a Dios. Porque lo que hace el pecado nos amarra, nos ata, nos asedia. Incluso nos dice Hebreos 3, versículo 13, Hebreos 3, 13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿No? Cuando permites que el pecado te engañe, pues entonces te vas
endureciendo, te vas acostumbrando al pecado y eso te estorba tu vida espiritual. Por eso aquí no está mencionando un pecado específico, sino el pecado en general, y es que el pecado es algo que obstaculiza. Obstaculiza como a un corredor en una maratón tener pesas en las piernas o tener los cordones atados o tener cualquier cosa que obstaculiza sus piernas para correr. Hay que quitarlo para poder correr de una manera eficaz. Y es que cualquier cosa que distrae al atleta en su carrera le eliminará rápidamente de la carrera. Y por eso es necesario en la vida espiritual, en la vida del creyente, desechar las obras de las tinieblas. Y lo vemos a través de las Escrituras. Nos dice Romanos 13:12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿No? Empieza mencionando esa idea de reemplazar. Hay que quitar lo malo y reemplazarlo por lo bueno. Pero por eso dice desechar las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. O en Colosenses 3, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y entonces empieza a mencionar diferentes pecados. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los Colosenses 3, del 8 al 9. O Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso es Efesios 4, 22. O Santiago 1, 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es Santiago 1, 21. O 1 Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es 1 Pedro 2, versículo 1. O sea, la Escritura es clara, hay que desechar las obras de las tinieblas. Hay que desechar el pecado. Es necesario deshacerse de todo lo que estorba y correr con paciencia. Y para poder hacerlo hay que velar y orar para no entrar en tentación. Bueno, como nos dice Mateo 26, 41. O sea, hay que estar muy alertas, por eso hay que velar, muy alertas y saber cuando llega la tentación, saber qué lugares comúnmente, en qué lugares somos tentados o pensando en qué cosas somos tentados, etc. Hay que saber los límites y hay que saber la astucia de Satanás y la astucia de nuestro corazón engañoso y reconocer el pecado, y por eso hay que velar para rápidamente luchar contra él, ¿no? Pero también hay que reconocer que no podemos solos, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso nos dice Mateo 26, 41, velad y orad. Hay que mantenerse alertas, pero hay que orar dependiendo de Dios. Hay que orar descansando en su control y reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso nos dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, estamos en una lucha espiritual y por eso hay que velar y orar para no entrar en tentación. Entonces, hay que despojarse de todo lo que estorba, de toda clase de pecados. Pecados como la idolatría, la inmoralidad, la infidelidad o cualquier adicción, los hurtos, los engaños, la maldad, el enojo, la incredulidad, la mundanalidad, la codicia, el orgullo, el egoísmo, la ansiedad, la frustración, la falta de contentamiento, falta de agradecimiento, falta de amor, la justicia propia, el orgullo independiente, el egoísmo con el tiempo, el dinero, los intereses o la falta de disciplina, la amargura, el resentimiento, el juicio crítico, la envidia, los pecados de la lengua, etc. ¿No? Deshacernos de ello, desecharlo, para que no nos estorbe en nuestra carrera de la fe. Por eso nos dice, y corramos con paciencia, la última frase. O sea, después de que consideramos a los ejemplos que nos han precedido y han sido fieles, y desechamos lo que estorba, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que correr con paciencia. ¿Por qué? Porque la carrera es larga, es dura. Y hay sufrimiento, hay dificultades, hay pruebas. Por eso nos dice la última parte del versículo 1. Esto es Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, correr con paciencia requiere esfuerzo. Requiere seguir a pesar de que hay dolor, de que hay sufrimiento. Es que ningún atleta llegará a la meta sin determinación.
porque especialmente cuando consideras una maratón, muchos empiezan y no todos llegan, ¿no? Porque llega un momento en esa carrera cuando te duele todo el cuerpo, cuando las piernas te duelen y ya estás diciendo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, empiezas a dudar del por qué estás corriendo. Y por eso tienes que reajustar tu mentalidad y entonces como aconsejarte a ti mismo de por qué estás corriendo. En la carrera espiritual es lo mismo. Tenemos que evaluar nuestra vida y evaluar la carrera y asegurarnos que estamos pensando correctamente. Asegurarnos que tenemos la meta correcta. Asegurarnos que realmente tenemos los ojos puestos en Jesús. Por eso, justamente aquí el versículo 2, después de mencionar que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, el versículo 2 nos dice ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Es que ningún atleta llegará a la meta sin determinación, porque correr con paciencia requiere esfuerzo. Y la idea de correr con paciencia implica seguir adelante, a pesar de las dificultades. Seguir poniendo un pie delante del otro y seguir haciéndolo hasta que llegas a la meta. La exhortación es a la perseverancia de la fe, en vista de los ejemplos de perseverancia de otros creyentes que han resistido pruebas similares. Y por ello aquí dice, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esa idea de puestos los ojos es la idea de tener los ojos fijados. O sea, es completa atención. Incluso en las carreras, ¿no? Los entrenadores siempre les dicen a los que corren que mantengan los ojos en la meta, ¿no? Porque si empiezan a mirar a la audiencia o empiezan a mirar a diferentes cosas a su alrededor, al final se van a desviar, al final no van a llegar, se van a cansar, van a cambiar de perspectiva, etc. Si empiezan a enfocarse en el dolor que están sufriendo, pues no van a llegar. Pero al mantener los ojos en la meta, esa es la clave. Y por ello hay que rechazar cualquier cosa que obstaculiza o desvía la atención de Cristo. O sea, el atleta necesita mantener el enfoque en la meta. Y por eso el creyente debe mantener los ojos en Jesús. Mirar sin permitir que nada nos desvíe la mirada. Es una exhortación a guardarse del pecado porque les va a distraer de mirar a Jesús. Y por eso exhorta a mostrar resistencia por la fe. El que corre tiene que decidir no abandonar la carrera, a pesar de las dificultades y el cansancio y el dolor. Entonces, esos testigos abundantes que nos ha mencionado en versículo 1, ha mencionado una gran nube de testigos, que se refiere a los creyentes que nos han precedido, y algunos los menciona ahí en Hebreos 11. Aquí vemos a Jesús, quien es el ejemplo a seguir también, porque Él es, incluso nos dice Apocalipsis 1.5, Él es el testigo fiel. Eso es Apocalipsis 1.5. Y Jesús lo que hace, Él inicia nuestra fe por su sacrificio y la completa por su ministerio en los cielos. Por eso nos dice aquí, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, el que inicia la fe, y el consumador de la fe, el que la perfecciona. Entonces, lo inicia y lo termina. O sea, ahí menciona Jesús es el autor de la fe. Él es quien completó el camino para la salvación y hace posible que le sigamos. O sea, Jesús es el autor de la salvación. Nos menciona justamente ahí en Hebreos 2:10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora ahí menciona Hebreos 2:10, Él es el autor de la salvación de ellos. Entonces, por eso le menciona aquí como el autor de la fe. O sea, Jesús es quien ha trazado el camino de la fe. Jesús es quien corrió la carrera de la fe y logró la victoria. El creyente debe mirar a Jesucristo, en quien depende
la fe. Él es la meta del camino del creyente. Él es el cumplimiento de la fe. Y es que aparte de Jesús, no hay salvación. Como nos dice Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es Hechos 4, versículo 12. O en 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Vale? Entonces, solamente hay uno que intercede por nosotros para la salvación eterna. Es Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que salva. Aparte de Jesús no hay otro salvador. Por eso menciona aquí como el autor de la fe. O sea, Jesús es el pionero de la fe, porque guió al pueblo de Dios por el camino de la fe. Todos los profetas y los mártires testificaron sobre Jesucristo. Y Él es quien animó y estimuló a los creyentes, ellos mirando adelante hacia el Mesías y la obra que Él logró, proveyendo salvación. Es que Jesús no solo es el pionero de la fe, sino que la fe se perfeccionó en Él. Por eso nos menciona aquí que Él es el consumador de la fe, el consumador de la fe. Porque ese término consumador se refiere a el que lo perfecciona o completa. Nos menciona ahí Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí menciona que Él fue perfeccionado, o sea, Jesús ha sido perfeccionado por ese sufrimiento, el sufrimiento de la cruz. Eso es Hebreos 2, versículo 10. Y también Cristo es quien perfecciona a los creyentes. Nos menciona ahí Hebreos 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, Él hizo perfectos para siempre. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio, por medio de su ofrenda en la cruz por nosotros. Y es que Jesús lleva la fe de los creyentes a su perfección. Es como nos dice Filipenses 1. Filipenses 1 desde el versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Filipenses 1, versículo 6, donde Él comenzó esa obra en el creyente, cuando puso su fe en Cristo como Señor y Salvador, es autor de esa salvación, pero también la perfeccionará. Él, como nos menciona aquí, es consumador de la fe, perfecciona esa fe en el creyente hasta que llega a su clímax cuando recibe la salvación, cuando pasa la eternidad y es glorificado. Y es que Jesús logró la perfección de nuestra fe por su muerte sacrificial sobre la cruz. Jesús despejó el camino de la fe para que podamos correr en él. Por eso menciona aquí que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y vemos qué actitud tuvo en su entrega, en su obediencia, en su fidelidad, cuando dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es Hebreos 12, versículo 2. O sea, le vemos él teniendo gozo puesto delante de él. Gozo, ¿por qué? Sabiendo cuál iba a ser el resultado de la cruz. Sabiendo que iba a proveer salvación para los pecadores. Iba a vencer el reino de las tinieblas. Y también saber que él iba a ser exaltado. Como luego nos menciona ahí al final del versículo 2. Que se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo que hay que notar es que tiene gozo, aunque sufrió la cruz, lo cual la cruz era un instrumento de tortura, un instrumento de vergüenza, donde la crucifixión en la antigüedad era la muerte más vergonzosa.
Nos menciona incluso Gálatas 3, versículo 13, menciona la desgracia por morir por crucifixión cuando dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces eso es Gálatas 3:13, donde menciona esa maldición de aquellos que sufren el ser colgado sobre un madero, esa crucifixión. Pero Cristo, Él se entregó a sí mismo, Él tomó la cruz, se entregó su vida voluntariamente y lo hizo con gozo. Nos menciona ahí Juan 10, del 17 al 18, y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ahí vemos cómo Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Él lo hizo con gozo. Por eso nos menciona aquí el versículo 2, esto es Hebreos 12:2, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vemos a Jesús rechazando esa vergüenza, porque valoraba la opinión de Dios más que la de los hombres. Y Él no consideró la vergüenza de la cruz importante en comparación con la obediencia al Padre. Por eso vemos en Filipenses 2, del 6 al 8, dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí es la segunda persona de la Trinidad, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos allí en Filipenses 2, del 6 al 8, su humillación. Él lo hizo, Él se entregó voluntariamente. Lo hizo en obediencia a Dios Padre y por eso nos menciona haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es Filipenses 2, del 6 al 8. Y vemos el gozo con el cual Cristo se entregó. Cuando nos menciona ahí versículo Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, Jesús demostró ser el ejemplo a seguir de aquellos que sufren persecución. Jesús provee un mejor ejemplo e impulso para correr la carrera de la fe, porque Él demostró fe en Dios Padre, al atravesar el sufrimiento de la cruz. Y por eso es el mejor ejemplo a seguir, un ejemplo de perseverancia ante la cruz, un ejemplo de fe, porque Él confió en Dios su Padre. Cuando ahí en Getsemaní Él ora, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto es Marcos 14:36. Es que Jesús fue el primero en mostrar fe sin reservas a la voluntad de Dios. Y de esta manera reflejó la meta de la fe. Y es que la fe en Dios alcanzó su expresión perfecta en Jesús. Él es el ejemplo a seguir. Jesús perfeccionó la fe por medio de su perseverancia de la cruz. Y el resultado de esa obediencia perfecta, el resultado de su perseverancia, el resultado de su fe, ¿cuál es? Su exaltación. Por eso nos dice aquí la última frase del versículo 2, esto es Hebreos 12:2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como nos dice Filipenses 2. Después de que resalta esa humillación de Cristo, nos dice Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del 9 al 11. Y es que ahora ha recibido el lugar de mayor exaltación, está a la diestra del Padre. Como nos menciona aquí Hebreos 12:2, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es que el gozo puesto delante de Él es su exaltación.
es el bienestar de su pueblo, es el triunfo de los propósitos de Dios. Y es que lo que Jesús desea es que sus seguidores tengan gozo, que tengan un gozo completo. Por eso nos dice Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es Juan 15, versículo 11. Entonces vemos aquí como Jesús, quien es el Cristo, es Dios encarnado, Él proveyó salvación y se sentó a la diestra de Dios Padre. Como nos dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí este texto destaca la carrera en la que estamos y destaca que Cristo es el autor y consumador de la fe, el que inicia nuestra salvación y el que nos ayuda a vivir nuestra fe. Él es quien perfecciona nuestra fe y Él es el ejemplo a seguir. Podemos seguir sus pisadas y viendo que Él es quien quita esos obstáculos y quien nos ayuda en la carrera y quien intercede por nosotros porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces podemos correr esta carrera con fidelidad. Podemos correr la carrera reconociendo a aquellos que nos precedieron, reconociendo esos ejemplos que testifican de que se puede correr con fidelidad, se puede correr con paciencia la carrera porque Dios es quien nos habilita para hacerlo. Y por eso corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Corre pacientemente la carrera con la mirada en Jesús. Vamos a terminar en oración.